Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles un poco lo que he estado leyendo este fin de semana. Realmente a partir del viernes me tomé el fin de semana libre, dejé un poco mis lecturas más metódicas. Quien haya visto los videos anteriores sabe que estoy embarcado en la lectura de una novela enorme del escritor argentino Rodrigo Fresán, que es El estilo de los elementos, ¿no? Un libro que que publicó Penguin Random en enero de este año y que supone un libro de ficción, pero en un registro como de memorias, en la que Fresán hace una investigación de su vida desde la ficción, pero también desde la perspectiva no de un niño que se va convirtiendo en escritor, sino más bien de un niño que descubre su vocación como lector, ¿no? Entonces estoy con esa novela, luego también con otros relatos, con otras historias que también voy leyendo. Y este fin de semana dije, mira, voy a tomármelo como de libre y voy a dedicarme a leer algunas cosas que me generan curiosidad. Así que primero quería comentarles un poco los libros que me saqué de la biblioteca y que seguramente voy a ir comentando a lo largo de los próximos videos. Eh, Uno de ellos es este libro de Chesterton, que alguna vez me recomendó mi gran amigo Mauricio, eh, con el que tenemos el Club Diletante. Este libro de Chesterton, Cómo escribir relatos policíacos, es un libro que tiene varios ensayos o artículos en los que Chesterton nos cuenta un poco las claves del relato policíaco, y no solo nos sirve para relatos policíacos, ¿no? Sino que también es un libro que nos da buenas pautas en relación a la creación de tramas y de personajes dentro de historias cerradas, ¿no? Historias que tienen una trama cerrada, una auténtica vuelta de tuerca. Pues entonces en este libro tenemos buenas recomendaciones del autor, ¿no? De un gran personaje como es el padre Brown, ¿no? Un personaje de policíaco. Además, se mete, ¿no?, en este debate fangoso entre quienes consideran la literatura de género como una cosa separada de lo que es la literatura propiamente dicha de autor o como se quiera llamar, ¿no? Luego un libro que leí hace mucho tiempo, pero que en realidad me gustaría tener también y que lo he sacado nuevamente de la Biblia porque tiene cosas para compartir en los talleres de escritura que doy, y es este Sobre la escritura del grandísimo escritor James Joyce, ¿no? Es un libro que nos muestra un montón bueno, está separado como en varios aspectos de la escritura, ¿no? Los narradores, el estilo. eh, y bueno, es un libro increíble, ¿no? Que recoge una serie de fragmentos, de cartas, de cuentos, de las mismas historias en las que Joyce desarrolló su teoría literaria a través de sus personajes, ¿no? Así que también muy recomendable Sobre la escritura de James Joyce en esta edición de la editorial Alba. ¿M? El de Chesterton está en la magnífica editorial Acantilado. Y también en Acantilado he sacado este libro que me está pareciendo muy interesante, ¿no? Que es Melancolía, ¿no? De Marek Bieńsik, ¿no? Se diga, ¿no? La melancolía y también, en cierta forma, la melancolía y su relación con la creatividad
habla de muchas teorías, bueno, de Freud, pero también de cómo se veía la melancolía antes, ¿no? De esta melancolía que etimológicamente es esta bilis negra, ¿no? Eh, esta nada que duele, dice en alguna parte de este libro. Bueno, he leído un par de capítulos y la verdad que está muy interesante. También Mireia, una alumna del taller de los jueves, me ha prestado este libro que quiero leer esta semana, que es El olvido que seremos. Hemos estado hablando de la figura del padre, ¿no? Y de la familia, de cómo nos convertimos a veces en padres de nuestros propios padres o los entendemos a través de la edad, ¿no? Bueno, pues esta novela de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, que luego se hizo una película, que proviene de un poema de Borges. Es una novela que seguro estaré comentando en algún video las próximas semanas. Y por último, este libro, eh, ¿no? Que recoge también algunos textos teóricos y autobiográficos de Lovecraft, ¿no? Y que es el horror sobrenatural de la literatura. Un libro muy bonito, ¿no? Muy interesante también porque a quienes queremos descubrir un poco más todo esto de la literatura del miedo, del horror y sobre todo del horror sobrenatural, más allá de ese horror psicológico, que es lo que de alguna forma está más en boga hoy en día, ¿no? Sin embargo, todo aquello proviene de la exteriorización de esos miedos a través de un mundo de pavor, un mundo lleno de cosas sobrenaturales y monstruosas, ¿no? En este libro, Lovecraft menciona a un autor que también Cortázar, que es de quien quiero comentar un poco en este video. En este texto de Lovecraft también aparece como una pieza clave de la literatura de miedo, de la literatura de terror, del género, el escritor Horace Walpole, con este libro iniciático a nivel de lo que luego se conoció como el relato de terror que es El Castillo de Otranto, ¿no? Este libro, digamos que inicia un poco esa tradición de la literatura gótica del terror, ¿no? Y Cortázar lo menciona justamente en una entrevista que le hicieron o que le hizo Simon Weiss en 1984, poquito antes de que Julio Cortázar, grandísimo escritor argentino, falleciera, ¿no? En febrero de 1984. Se han cumplido este año, pues, se han cumplido 40 años, ¿no? De la muerte de Cortázar. Eh, y justamente días antes de su muerte le dio pues una entrevista a Cortázar a Simon Weiss en la que conversaron de varias cosas y me parece muy interesante, ¿no? Hoy quiero hablar de este gran escritor argentino, un escritor que para aquellos que hemos nacido en Latinoamérica y bueno, sobre todo yo nací un año después de su muerte, en 1985, Cortázar ha sido un autor como otros tantos que seguramente han aparecido e irán apareciendo en este canal. Me refiero a Vargas Llosa, me refiero, por ejemplo, ahora pronto comentaremos también la nueva novela, qué miedo, a ver cómo estará esa novela de García Márquez. Eh, pero Cortázar pertenece pues a este grupo, a esta constelación de estrellas latinoamericanas del siglo XX. Un escritor que probablemente va a sobrevivir mejor a otros, ¿no? Quiero pensar que sus cuentos son aún literatura muy vigente, ¿no? Y bueno, tiene también novelas, tiene una novela emblemática, muy emblemática, que es Rayuela, una novela que leí varias veces, se la regalé a Susana
Ahora la tenemos aquí, una, una edición, creo que es de Alianza Editorial, o Cátedra, creo que es de Cátedra. Y bueno, Cortázar pues lo he leído mucho, ¿no? Yo leí todos sus cuentos, me compré esos 3 libritos que tenía Penguin Random de bolsillo, que salen pues las caras de Cortázar cuando es más joven, ¿no? Todo lampiño, luego con barba y luego ya un poco mayor. Eh, bueno, Cortázar era un escritor fantástico, un escritor distinto a todos, con un estilo muy propio, y, y con una originalidad increíble, ¿no? Entonces, sus cuentos de alguna manera nos han recorrido pues a todos, ¿no? En el colegio yo me acuerdo que leímos Bestiario, ahí está Casa Tomada, ahí está Carta a una señorita en París, Circe, en fin, una serie de cuentos que luego pues he vuelto a leer varias veces, hasta el hartazgo, que es otra cosa que me ha pasado quizá con todos los escritores del boom, ¿no? Llegar a un punto en que ya no los soportas porque los has leído tanto y claro, ya te vuelves un poco hasta maniático, ¿no? Eh, Hacía muchos años que no leía a Cortázar, hasta este fin de semana, y fue a raíz justamente de leer alguno de los capítulos de Melancolía y pensando un poco en algunos textos que he estado leyendo el año pasado, Fernando Arrabal, ahora Topor, pensando un poco en Kafka, recordé un cuento de Cortázar que se llama Las manos que crecen. Es un cuento que publicó en 1994, se publicó de forma póstuma, ¿no? 10 años, justamente a razón de los 10 años del aniversario de la muerte de Cortázar. eh, Alfaguara publicó los cuentos completos, y dentro de estos cuentos completos añadió 13 relatos inéditos que Cortázar había escrito en su primera etapa, cuentos que él no había publicado, él no había querido que se publiquen por un tremendo pudor que tenía, ¿no? El mismo pudor por el cual nunca tocó pues trompeta en público, ¿no? No se sentía seguro de su capacidad como trompetista, pues igualmente él era con su literatura muy pudoroso. Entonces no, lo que no le gustaba no lo quería publicar, ¿no? Ahora, claro, cuando uno se muere, pues todas estas voluntades se quebrantan por una cuestión a veces de buena voluntad y a veces también de una cuestión de generar expectativas y buenas ventas, ¿no? Por supuesto. Y también hemos visto, y vamos a ver si la novela póstuma de García Márquez es realmente la entrega generosa de un eslabón perdido de la literatura del autor colombiano, o si no será solamente una necesidad de publicar algo suyo para seguir generando regalías, ¿no? Ya lo veremos la próxima semana, el 6 de marzo sale esto, ¿no? Pero entonces justamente, ¿no? En esta coyuntura en que va a salir este libro póstumo, pensaba en este otro libro póstumo que incluyen en los cuentos completos, ¿no? Alfaguara en el año 1994, un libro que luego se publicará en solitario, me parece que se llama En la otra orilla. Y dentro de estos, o sea, uno de los 13 cuentos que están aquí reunidos es Las manos que crecen, ¿no? Entonces este cuento, este fin de semana me acordé de este cuento y dije, oye, voy a leerlo de nuevo a ver qué no. Y por otro lado, me había olvidado, no había leído yo, tengo estos libros que los recomiendo también de Acantilado, una maravilla editorial, y estos son 2 tomos que salieron, si no me equivoco, pues en el 2021. 2020, finales o 2021, salieron estos 2 tomos de las entrevistas, traducciones de muchas de las entrevistas de la revista Paris Review.
unas entrevistas muy buenas porque les va preguntando a los escritores no solo ya cosas de su vida, sino cómo escriben, cuáles son sus manías, etcétera, ¿no? Y aquí le hacen pues una entrevista a Cortázar, entonces aproveché de leer la entrevista y de leer también ese cuento, ¿no? El cuento Las manos que crecen va de un tipo que se pelea, ¿no? Y le da una paliza, le da un montón de golpes a otro personaje, al antagonista, lo deja ahí tirado y se va, ¿no? Pero después de la paliza, las manos, siente que las manos las tiene hinchadas, las manos empiezan a hinchar y cada vez se hinchan más y al final ya pesan cada una de ellas 50 kilos, él no se puede mover. El relato se va convirtiendo en una pesadilla, ¿no? En una pesadilla, en algo angustiante, que este hombre no puede moverse con las manos tan grandes, no puede llegar a la cita, se va a un médico, ¿no? Entonces ahí ya entramos en una etapa, digamos, de delirio, ¿no? Un cuento que tiene varias cosas interesantes, porque tiene, por un lado, lo pesadillesco que tienen los cuentos de Arrabal en La Piedra de la Locura. Tiene también ese mismo componente que tiene el Yoko de Topor. Ahí está también esa cosa de Gregorio Samsa, de los cuentos kafkianos, pero, pero tiene otro componente, ¿no? Porque este sujeto, este protagonista, Plac, si no me equivoco, no es que amanece con las manos enormes, sino que él se produce a través de su propio, digamos, exceso de violencia, esta penalidad que es tener las manos hinchadas, ¿no? Fijémonos pues cómo empieza este cuento, ¿no? Él no había provocado, dice, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Él se salva, ¿no? de cualquier culpa en un narrador externo que sin embargo parece que va a mostrarnos solo lo que piensa Plack. Luego hay algunas sorpresas, ¿no? Él no había provocado cuando Cari dijo: eres un cobarde, un canalla y además un mal poeta. Las palabras decidieron el curso de las acciones tal como suele ocurrir en esta vida, dice. Plack avanzó 2 pasos hacia Cari y empezó a pegarle. Estaba bien seguro de que Cari le respondía con igual violencia, pero no sentía nada. Tan solo sus manos que a una velocidad prodigiosa, rematando el lanzar fulminante de los brazos, iban a dar en la nariz, en los ojos, en la boca, en las orejas, en el cuello, en el pecho, en los hombros de Cari. Bien de frente, moviendo el torso con un balanceo rapidísimo, sin retroceder, Plack golpeaba. Sin retroceder, Plack golpeaba. Sus ojos medían de lleno la silueta del adversario, pero aún mejor ubicaba sus propias manos. Las veía bien cerradas, cumpliendo la tarea como pistones de automóvil, como cualquier cosa que cumpliera su tarea moviéndose al compás de un balanceo rapidísimo. Ya tienes bastante, estúpido, le dice después, ¿no? Adiós. Entonces echa a caminar este personaje, ¿no? Contento. Sus manos se habían portado bien, dice. Las trajo hacia adelante para admirarlas. Le pareció que de tanto golpearlas había hinchado un poco. Sus manos se habían portado bien, qué demonios. Nadie discutiría que él era capaz de boxear como cualquiera, ¿no? Acá hay dos fetiches, ¿no? Fíjense que este cuento lo escribe en 1937, este escritor jovencísimo, Cortázar. Y en este cuento Cortázar ya coloca dos temas que son fundamentales, ¿no? En su literatura, sus fetiches, ¿no? El boxeo, por un lado, y por otro lado, las manos, ¿no? Las manos en las historias de Cortázar son siempre elementos, ¿no? Todos los personajes importantes de la literatura cortázariana tienen unas manos particulares, ¿no? Él tenía un fetiche con las manos, ¿no? Y por otro lado hay este otro elemento, ¿no? La historia empieza en la realidad, estamos ante una situación que bien podría darse en la vida, pero luego va a dar un pequeño giro hacia lo fantástico, ¿no?
Y quiero comentar esta respuesta que da Cortázar en esta entrevista del Paris Review, que va justamente a incidir en el tema de esa forma de mirar el cuento fantástico, ¿no? Le pregunta el periodista, ¿no? En algunos relatos de su libro más reciente, estamos en 1984, Deshoras, lo fantástico parece invadir más que nunca el mundo real. ¿Ha tenido usted la sensación de que lo fantástico y lo cotidiano se están volviendo lo mismo? Sí, en estos relatos recientes me da la sensación de que hay menos distancia entre lo que llamamos fantástico y lo que llamamos real. En mis relatos antiguos, uno de ellos podría ser considerado este que estamos comentando, de Las manos que crecen, en mis relatos antiguos la distancia era mayor porque lo fantástico era realmente fantástico y a veces rayaba en lo sobrenatural. Por supuesto, lo fantástico experimenta metamorfosis, cambia. La noción de lo fantástico que teníamos en la época de las novelas góticas, ¿no? Que lo comenta Lovecraft en este libro, ¿no? Muy recomendable para aquellos que quieren ahondar en el tema del horror sobrenatural. Dice él, ¿no? Hoy nos reímos cuando leemos El castillo de Otrando, de Horace Walpole, ¿no? Este libro, que es el libro con el que inicia el cuento de horror sobrenatural, ¿no? Dice Cortázar, nos reímos, ¿no? Con este tipo de relatos, con esos fantasmas vestidos de blanco y esos esqueletos que se pasean haciendo ruido con las cadenas, ¿no? Esa exteriorización exagerada del terror, ¿no? El terror es el ambiente, ¿no? Quizá porque la realidad, dice, se está aproximando cada vez más a la fantasía. Esto lo decía en 1984. Hoy día podríamos decir incluso que la realidad ha quedado rezagada, ¿no? Perdón, que la fantasía quedó rezagada en torno a la realidad, ¿no? Por eso es que lo kafkiano hoy en día es tan, pero tan actual, ¿no? Porque vivimos en el absurdo absoluto, ¿no? O sea, las cosas ya son absurdas, ¿no? Ya no hay lógica en las cosas, en lo que sucede, ¿no? Y ni siquiera hay necesidad ya de buscar la lógica, ¿no? Es un gesto de ingenuidad eso. Pero él en 1984, justo antes de morir, decía, ¿no? Quizá porque la realidad se está aproximando cada vez más a la fantasía, ¿no? Luego él dice otra cosa que también es interesante, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, ha declarado usted en varias ocasiones que la literatura es como un juego. ¿En qué sentido? Dice. Para mí la literatura es una modalidad del juego, dice Cortázar. Pero siempre he añadido que hay dos modalidades de juego. El fútbol, por ejemplo, es un juego y nada más. Pero luego hay otros juegos que son muy profundos y serios, ¿no? Para él la literatura es este tipo de juego profundo y serio, ¿no? Cuando los niños juegan, aunque se estén divirtiendo, también se lo toman muy en serio. Y aquí recuerda él una anécdota, ¿no? En el que él está jugando, creo que en el parque, con unos amigos, y los padres le dicen, oye, tienes que entrar, deje de duchar, ¿no? Y él dice, pero qué tontería esto, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ducharme ahora que estoy en este momento tan importante, ¿no? En ese sentido resalta el tema de que cuando uno está metido en el juego, entonces está seriamente metido en el juego. Y él lo dice en la literatura, en este punto colocándose dentro de la entrevista como el escritor, como aquel que juega escribiendo. Pero en este cuento de Las manos que crecen, el juego mete al lector, ¿no? El lector es un jugador también, ¿no? Y después de que Plack le pega a Cary la paliza, nosotros nos vamos con Plack y Plack empieza a sentir que las manos le están creciendo, ¿no? Están creciendo y está la cosa complicándose. Entonces, claro, tú dirás, oye, pero este hombre, las manos, pero ¿cómo puede ser posible que le crezcan las manos, ¿no? Sin embargo, es porque ya estamos metidos en ese juego, ¿no? El gran talento de Cortázar y probablemente un patrimonio de los escritores rioplatenses es justamente esa capacidad de llevarnos de la realidad, de la cotidianidad,
directamente a lo extraño, lo estrambótico, lo extravagante, lo irreal, lo fantástico, ¿no? Pensemos en Samantha Schweblin, por ejemplo, a quien también hemos reseñado aquí, ¿no? A pesar del horror, le dio una risa histérica, ¿no? Le dio una risa histérica al ver sus manos, ¿no? Unas manos gigantescas, ¿no? Tan gigantescas pantallas de carne arrastrando por el suelo. A pesar del horror de ver esto, Plack, que sus manos se habían convertido en trozos inmensos, en prótesis tremendamente incómodas, ¿no? Sentía cosquillas en el dorso de los dedos. Cada juntura de las baldosas le pasaba como un papel de esmeril por la piel, ¿no? Entonces acá estamos viendo, ¿no?, esta exteriorización del horror personal, de la violencia, ¿no? De la paliza que le ha dado a Cari. Cómo Cortázar lo exterioriza en estas manos que siguen creciendo, ¿no? Este cuento, bueno, va a terminar en una cosa totalmente delirante, ¿no? Este personaje se va a ir a- al hospital y, bueno, pues la única solución que hay es que le corten las manos, ¿no? Porque ya estas manos no le sirven para nada, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver un momento, el final del relato, en el que se da un giro brutal, ¿no? Él, bueno, él está en un dilema durante todo el cuento, ¿no? El Plack no entiende qué cosa es lo que ha sucedido, pero es que además tiene cosas que hacer. Y eso es algo que ocurre en la Metamorfosis de Kafka, que ocurre con Yoko en el libro de Topor. Es como que la voluntad del personaje no se quebranta a pesar de que su realidad está siendo completamente violentada, ¿no? Es decir, yo tengo unas manos enormes, pero aún así quiero cumplir con la cita, quiero llegar al trabajo. Me he convertido en un bicho, pero yo quiero seguir haciendo mi vida cotidiana, ¿no? Porque eso tan raro parece no importar, ¿no? Y eso es como una cosa básica del absurdo, ¿no? Entonces él al final llega pues al hospital, y entonces vienen a verlo además otras personas, ¿no? Él, bueno, lo operan, ¿no? Y finalmente ocurre esto, ¿no? Entonces, de manera fulminante, bueno, él se despierta de la operación, ¿no? Y ve a Cari, que es el que le ha dado la paliza. ¿Cómo estás, Plack?, preguntaba Cari con voz estrangulada. ¿Te sientes mejor? Entonces, de manera fulminante, Plack comprendió la verdad. Había soñado. Había soñado. Cari me acertó un golpe en la mandíbula desmayándome. En mi desmayo he soñado ese horror de las manos, ¿no? Este juego cortasariano del sueño dentro del sueño, ¿no?, que nos hace pensar por un momento de que todo ha sido una ilusión de Plack, ¿no? Y veamos cómo termina esto, ¿no? Lanzó una aguda carcajada de alivio, una, dos, muchas carcajadas. Sus amigos lo contemplaban con rostros todavía ansiosos y asustados. «Oh, gran imbécil», apostrofó Plack, mirando a Cari con ojos brillantes. «Me venciste, pero espera que me reponga un poco. Te voy a dar una paliza que te tendrá un año en cama». Alzó los brazos para dar fe de sus palabras con un gesto concluyente. Y entonces hay que leer el cuento para ver cómo termina. Pues nada, he estado metido en estas cosas esta semana. He leído un poco de Cortázar, he visto un poco de estos libros y ahora seguiré con Fresán y con algunas otras cosas a la espera de que el 6 de este mes aparezca ya en mi Kindle el libro de García Márquez, a ver qué sale con estos libros póstumos que siempre invitan al debate.